Hola a todos, en este video voy a comentar algunos aspectos de la novela La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez, publicado en 1972. Antes que nada, recordarles que antes de ver este video deben haber leído la novela y deben haber estudiado o por lo menos leído las presentaciones en Blackboard, porque voy a comentar algunos aspectos que ustedes no van a entender si no tienen algunos conceptos ya en mente que están presentes en la presentación. Por ejemplo, hablar unos breves minutos de lo que fue considerado o es considerado el boom de la literatura latinoamericana. Gabriel García Márquez es una figura principal de lo que se ha llamado el boom de la narrativa latinoamericana. Este concepto de boom, da primero cuenta de esta idea de explosión. Y esta explosión fue realmente un éxito editorial, un éxito económico, pero también cultural, porque se les puso el nombre los escritores del boom, porque eran los escritores que en muy pocos años, a partir de los años 60, empezaron a ser publicados y leídos, no por miles, sino por millones de lectores en el mundo, como Gabriel García Márquez. Entonces, este concepto ha sido muy criticado, el concepto de boom, pero al mismo tiempo lo necesitan conocer porque da cuenta de una realidad de los años 60, 70 en Latinoamérica, que fue este gran auge, gran peso que tuvo la literatura latinoamericana en la literatura mundial. Algunos nombres de los autores del boom: Julio Cortázar en Argentina, autor fundamental, Carlos Fuentes en México, Gabriel García Márquez en Colombia, Mario Vargas Llosa en Perú. Entonces, para dar cuenta del primer aspecto de este boom, que es un movimiento continental. Hay autores de todos los países del continente prácticamente involucrados en este boom. Los precursores del boom, los autores que estuvieron antes y que de alguna manera hicieron posible, porque influyeron de forma dramática en lo que vino después, son Juan Rulfo, el mexicano, que muchos de ustedes deben haber leído, Jorge Luis Borges, por supuesto, que también leyeron, y el uruguayo Juan Carlos Onetti. Son considerados los tres grandes narradores que de alguna manera dieron lugar a lo que después se convirtió en el boom. Otro aspecto fundamental del boom latinoamericano que tienen que tener en cuenta es la ruptura de lo que se consideraba el género narrativo o ciertas categorías que estaban limitando lo que se consideraba que era una novela. Por ejemplo, el tema de la brevedad. Gabriel García Márquez, en este brevísimo, que algunos consideran cuento, yo considero novela, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada, está justamente rompiendo con estos límites de qué se considera cuento y qué se considera novela. Algunos críticos lo consideran es un cuento, fue publicado en una colección de cuentos, y otros piensan que por la complejidad del tema y la complejidad de la estructura no puede ser considerada cuento, sino que responde a lo que es la categoría considerada novela, porque además de la complejidad de varias voces narrativas, tenemos la complejidad de una estructura que se va rompiendo a lo largo de la narración, además de las diferentes temáticas que se incluyen en esto que yo me adhiero a la crítica que la considera novela. Ustedes lo pueden considerar cuento si pueden justificar su postura, y va a estar correcto si consideran que la Cándida Heréndida es un cuento. Sí es una narración y una narración breve.
Otro aspecto de la narrativa del boom latinoamericano es la configuración dentro de la narración de ciertas estrategias y de una estructura que requieren que el lector esté activamente participando de la lectura y de la creación de significado. Ustedes no pueden leer rápido, no pueden leer sin prestarle atención, porque si no, el mismo narrador o los varios narradores van a desafiar su nivel de comprensión de la narración y van a desafiar cuál es el significado último de la narración. Entonces, lo que se considera de la narrativa del boom es que requiere un lector activo, un lector implicado en la narración y un lector que se llamó cómplice, lector cómplice, posteriormente a la narrativa de Julio Cortázar. Se creó este concepto del lector cómplice porque Cortázar lo propone como un tipo de lector necesario para su tipo de narración. Es un lector que tiene que estar prestando atención a cada detalle y tiene que ir sumando los detalles para llegar a comprender el significado último o a comprender que no hay significado último, sino que el significado también es algo que se crea históricamente. Y es algo que ustedes, si tienen en su vida la oportunidad de leer más de una vez las obras de estos autores, lo van a descubrir porque lo leen ahora y van a tener un significado, una idea, una interpretación. Lo leen en 5 años y van a tener otra idea completamente diferente. Lo leen en 20 años, si todavía quieran leer estos autores, y van a llegar a otra comprensión. Entonces, realmente es una narrativa muy innovadora que rompe con la estructura del género narrativo, pero a su vez genera demanda del lector, que el lector también cambie su forma de pensar sobre el género narrativo y que no lea la novela como una tarde en la playa, como lo que se llama literatura de playa en Latinoamérica, sino que lo lea realmente consciente de cada palabra y de cada idea. Y esto lo pueden ver muy bien en el título. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada no es un título que se puede decir rápidamente y sin pensar. El lector realmente tiene que estar siguiendo cada palabra, ¿sí? Y la palabra increíble, ¿sí? Que les dice ustedes no lo van a creer, los desafía desde el primer momento. La palabra triste ya les implica que ustedes van a leer algo que no es muy alegre o feliz, pero tienen que tener en cuenta que es una narración que incluye el humor y la ironía. Está narrada desde una perspectiva muy irónica y en algunos momentos nos reímos, aunque la historia es triste. Cándida es otra palabra muy importante en el título, no solo por el significado directo de la palabra, sino porque implica una cita intertextual con el libro Cándido de Voltaire. Voltaire fue un iluminista, un filósofo, un pensador que inspiró, que formó parte del núcleo filosófico y político de la Revolución Francesa. Entonces, para algunos estudiantes que estén interesados en investigar la Cándida Heréndida como un discurso o como una novela que habla de la revolución y de la búsqueda de la libertad por el sujeto, es interesante tener en cuenta esta palabra específica del título que refiere a una obra cumbre de la Revolución Francesa, que es el Cándido de Voltaire. Y la última palabra, desalmada.
sin alma, ¿sí? Y eso va a ser muy importante para todos los que tengan interés en leer las diferentes metáforas que unen la religión y que nos hacen pensar en la función social de la religión católica para la cultura latinoamericana y para la historia sociopolítica y cultural de América Latina, ¿sí? Entonces, desalmada, sin alma. Es una forma de decir cruel, mala, despiadada, pero también es mucho más intensa en su connotación religiosa, sin alma, desalmada, ¿sí? Entonces, otra de las características importantes para tener en cuenta, no solo para García Márquez, sino para todos los autores del boom latinoamericano, es el compromiso político de estos autores, porque tenemos que pensar que el boom se produce después de la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana de 1959 fue el gran viraje político para Latinoamérica, porque fue la primera revolución del siglo XX que fue exitosa. Y fue una revolución que tenía como prédica, como objetivo, la justicia social, el equiparar las diferentes clases sociales y sobre todo porque se alineó a una política de izquierda que defendía al obrero como la figura, el obrero como el trabajador, como la figura central del sujeto moderno y del sujeto revolucionario, ¿sí? Entonces todos, diferentes autores del boom apoyaron en sus inicios, al principio de la Revolución Cubana. Julio Cortázar fue invitado a Cuba, García Márquez se alineó, si todos se acuerdan, el peruano que ganó el Premio Nobel de Literatura hace pocos años, Mario Vargas Llosa, fue candidato a presidente en su país. Entonces son todos autores que tomaron una postura política en relación a la división del mundo posterior a la Guerra Fría. La división del mundo en que se dividía, ¿cierto?, el mundo rojo o el mundo comunista y el mundo democrático. Esa división post-Guerra Fría con el triunfo, con el éxito de la Revolución Cubana, se rearticula y los intelectuales del boom toman una posición política importante. Esto es relevante para los estudiantes, otra vez, que quieran estudiar o que quieran analizar la figura simbólica o alegórica de la Cándida Heréndida como una figura revolucionaria, como una figura que busca y logra su libertad y cómo la logra, ¿sí? Otro de los aspectos fundamentales que tendría ya rápidamente en un minuto que mencionar es el uso de una estética llamada del realismo mágico, y les voy a pedir que no confundan con lo real maravilloso. Lo real maravilloso es un concepto específico creado por Alejo Carpentier que vamos a analizar en el módulo 4, y el realismo mágico tiene que ver con una estética de ciertas narrativas latinoamericanas que incorporan a un mismo nivel narrativo elementos mágicos, fantásticos y reales con la realidad de todos los días, con lo cotidiano. En el PowerPoint van a ver una imagen de una taza de café que tiene dentro una plantación de café. Esa imagen que representa de alguna manera Colombia, la producción de café de Colombia y la identidad colombiana, tiene que ver con esta mezcla de lo irreal, de lo mágico, con lo de todos los días. Porque nosotros no podemos tener una plantación de café en nuestro café, pero de alguna manera hay una referencia metafórica, hay un vínculo entre la taza y la plantación, ¿sí? Hay muchos elementos más. Otro ejemplo sería el personaje de 100 años de soledad. Hay
un evento, una escena en 100 años de soledad, que un personaje femenino, una mujer, asciende al cielo, sube al cielo, y que es una referencia intertextual a la ascensión de la Virgen María, pero en el contexto de la narrativa de García Márquez, estos eventos, estos momentos mágicos, están narrados al mismo plano discursivo. No se prioriza la realidad, no se prioriza lo objetivo, factual, sino que se narra al mismo plano y se crea una atmósfera para el lector que de alguna manera le lleva a creer, y a veces como lectores no vemos, no nos damos cuenta de estos elementos irreales que están completamente metidos dentro de la narración, y el narrador o los muchos narradores de García Márquez lo comentan como que es algo completamente aceptable, normal, como el diálogo que ustedes ya leyeron entre Ulises y la abuela, cuando la abuela le dice: ¿dónde dejaste las alas? Y él le contesta: no, el que tenía alas era mi abuelo. ¿Sí? ¿De qué están hablando? ¿Qué ser humano tiene alas? Los seres humanos no tienen alas. Hay una implicación, hay una lectura metafórica. La abuela sugiere que Ulises parece un ángel, pero Ulises le contesta desde el punto de vista de lo real, que su abuelo tenía alas. Y nosotros como lectores, ¿dentro de qué categoría ponemos este breve diálogo? ¿Están sugiriendo algo más o simplemente están diciendo que estos personajes creen que los ángeles existen, realmente creen en los ángeles y creen que su abuelo tenía alas, o está haciendo otra cosa, que es una cita intertextual? ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de pequeños detalles, pequeños elementos que se van juntando, se van anudando en una alegoría que está relacionada con la religión y el papel de la religión en la cultura latinoamericana. Si ustedes toman en cuenta las muchas veces que se usa imágenes religiosas para hablar de la abuela, por ejemplo, en la primera página la novela les va a decir que la abuela tenía un báculo que parecía un obispo. Después van a aparecer misioneros, que refiere a las misiones, a los misioneros que venían con los conquistadores o con los colonizadores españoles a transmitir la religión católica a los indígenas, a los nativos latinoamericanos. Todas estas referencias, estas menciones de lo indígena están unidas, y todas las menciones a lo religioso están de alguna manera unidas a una lectura alegórica de esta breve novela. Otro de los elementos a destacar, no solo de García Márquez, sino también de la narración del boom latinoamericano, es, ya les dije, la ruptura con la verosimilitud, pero también hay aspectos en la novela y en la estética de García Márquez que tienen que ver con el concepto de lo hiperbólico, el uso de la hipérbole unida al uso de la alegoría. Y este es el primer ejemplo que les voy a leer en la primera página. Cuando comienza, cito: la abuela, desnuda y grande, parecía una hermosa ballena blanca en la alberca de mármol. La nieta había cumplido apenas los 14 años y era lánguida y de huesos tiernos y demasiado mansa para su edad. Con una parsimonia que tenía algo de rigor sagrado, le hacía abluciones a la abuela, con un agua en la que había hervido plantas depurativas y hojas de buen olor, y éstas se quedaban pegadas a las espaldas suculentas, en los cabellos metálicos y sueltos, en el hombro potente, tatuado sin piedad, con un escarnio de marineros. Anoche soñé que estaba esperando una carta, dijo la abuela. Heréndida,
que nunca hablaba si no era por motivos ineludibles, preguntó: ¿qué día era en el sueño? Jueves. Entonces era una carta con malas noticias, dijo Heréndida, pero no llegará nunca. Cuando acabó de bañarla, llevó a la abuela a su dormitorio. Era tan gorda que solo podía caminar apoyada en el hombro de la nieta, o con un báculo que parecía de obispo, pero aún en sus diligencias más difíciles se notaba el dominio de una grandeza anticuada. En la alcoba, compuesta con un criterio excesivo y un poco demente, como toda la casa, Heréndida necesitó 2 horas más para arreglar a la abuela. Le desenredó el cabello hebra por hebra, se lo perfumó y se lo peinó. Le puso un vestido de flores ecuatoriales, le empolvó la cara con harina de talco, le pintó los labios con carmín, las mejillas con colorete, los párpados con almizcle y las uñas con esmalte de nácar. Y cuando la tuvo eperinfolgada, como una muñeca más grande que el tamaño humano, la llevó a un jardín artificial de flores sofocantes, como las del vestido. La sentó en una poltrona que tenía el fundamento y la alcurnia de un trono y la dejó escuchando los discos fugaces del gramófono de bocina. En este pequeño fragmento que es el comienzo de la novela, aparecen 3 palabras claves, que es lo único que voy a mencionar y después los voy a dejar para que discutamos más en los foros. Las 3 palabras claves o 3 ideas claves que aparecen en este fragmento, una es la idea de la mansedumbre de Heréndida. Durante muchos aspectos, durante varias escenas de la novela, se refiere una y otra vez a la mansedumbre, al ser manso de la Heréndida, esta persona que no reacciona, que no se revela, que no toma una acción, que no actúa ante la opresión, ante la explotación que sufre durante gran parte de la novela por parte de su abuela. ¿Sí? Este es el primer aspecto y es fundamental para entender el personaje de la Cándida Heréndida, pero también para entender el rol del lector en la novela, porque si ustedes toman una posición mansa y no reaccionan y no actúan y no participan activamente rebelándose contra el texto los va a llevar y los va a convencer de un montón de aspectos de esta narración que son problemáticas, que son contradictorias, que como que no encajan, que no funcionan. Entonces, realmente es una máquina narrativa lo que genera García Márquez, que una vez que se generó esta atmósfera irreal, fantástica, mágica, increíble, única, los va llevando a nosotros lectores y nos pide que, por favor, tomamos en cuenta estas palabras para despertar y cuestionar al texto, interrogar al texto y de alguna manera entender qué nos está tratando de decir o qué está tratando que nosotros cambiemos en nuestra forma de leer un texto narrativo. Entonces, mansedumbre, primera palabra clave. Rigor sagrado, esta idea de lo sagrado, lo religioso, lo mítico, que va a formar parte, como les dije, de toda una cadena de metáforas que se van a anudar, se van a atar en una lectura alegórica. La mención a el dominio de una grandeza anticuada. Hay muchos aspectos de esta pequeña novela que llaman la atención sobre el legado de lo que se llama la colonización,
lo que fue el discurso colonial y lo que hizo la colonización española en América Latina. Grandeza anticuada y la palabra trono que le leí después refieren al poder que tiene la abuela. Y esta figura completamente exagerada que es la abuela. Mal, muy malo, este personaje que parece que nunca termina de canalizar su poder, su ambición, ese afán de oro que tenía la abuela, ese guardar el oro y explotar a su propia nieta para apoderarse del oro. Hay muchas de estas como metáforas que yo no puedo comentar todas, pero que tienen que ver con la colonización española en América Latina. La tercera palabra clave es la palabra exceso, ¿sí? Y muchos críticos han hablado de la narrativa de García Márquez como una narrativa hiperbólica. El uso de la hipérbole, del exceso. Hiper es mucho. Toda la narrativa de García Márquez está en gran cantidad. Todo es en exceso. La abuela es muy mala, la Cándida es muy mansa, la belleza de Cándida es la mujer más bella, es conocida en todo el desierto, es la más famosa y son estas figuras que se convierten en figuras alegóricas por ese mismo uso de la hipérbole. La figura de Heréndida como la prostituta, pero además como la niña, porque es una niña de 14 años, explotada por su propia abuela. Pero al mismo tiempo, la Cándida no es solo una niña o una mujer, sino que de alguna manera refiere a una figura como la opresión universal, por esta carga de significados que se van sumando y por el uso de la construcción de estas figuras de poder y la tensión en distintas figuras de poder en la narración. Y la pregunta última es ¿quién tiene poder en la narración? Pero en la narración como discurso, no como historia, no en la trama, sino en el discurso. O sea, ¿es el narrador el que tiene poder o es el lector? ¿Quién es el que maneja de alguna manera los hilos de esta narración? Y la última pregunta, ¿cuántos narradores hay en esta breve historia? ¿Hay uno o hay más? ¿Hay una perspectiva narrativa o hay varias perspectivas narrativas que entran en conflicto? Hay un determinado momento en la novela en que hay un cambio en la mentalidad y en la perspectiva de Heréndida. Y eso el lector lo puede percibir porque hay un cambio en la perspectiva narrativa. Y lo que les pido es si cuando terminan la novela llegan a su interpretación final, por decirlo, aunque con García Márquez no hay interpretación final, sino que cada interpretación va a depender del momento en que leen. Lo que les pido es, si no descubren cuándo hay un cambio, cuándo hay más de un narrador, comuníquense conmigo, envíenme un email, lo comentamos. Yo voy a tratar de participar en los foros de discusión después del viernes, o sea, después de que ustedes contestan a sus compañeros, para darles más elementos de interpretación antes de que escriban sus ensayos. Por eso les pido, si alguno de ustedes empiezan a escribir sus ensayos antes del viernes, escríbanme un email y díganme, profesora, quiero alguna explicación más avanzada o necesito ejemplos específicos de la novela, porque realmente quiero darles tiempo a que cada uno de ustedes construya su propia interpretación del texto de García Márquez. Pero estoy disponible para cualquier consulta, ya lo saben, por horario de oficina, a través de Skype
o por email si les surge una duda durante la lectura. Para mí es fundamental que hagan una lectura cuidadosa y personal del texto de García Márquez. Por eso no quiero influenciarlos más, no voy a dar más detalles, pero comuníquense si tienen dudas o preguntas. Buena lectura y buena semana. Adiós.